En esta clase aplicaremos los principios de percepción visual, así como los criterios que hemos estudiado en clases anteriores. Veamos un ejemplo. Imagina que tú eres el jefe del área de soporte de TI y tu equipo se encarga de resolver todos los problemas técnicos de los empleados. Pero en mayo del año pasado, 2 personas de tu equipo se han retirado de la empresa y no han sido reemplazadas. Y últimamente estás escuchando quejas en la empresa porque tu personal no llega a resolver todos los problemas técnicos, es decir, hay una escasez de personal. Entonces, ¿te has planteado revisar los datos para mostrarle a gerencia tu problema y solicitar que se contraten más personas para tu área? Pero para eso necesitas justificarlo con datos. Así que para entender el impacto que ha tenido el perder 2 empleados de soporte, has utilizado alguna herramienta de visualización y has graficado la cantidad de tickets de los problemas técnicos que recibe tu área frente a la cantidad de tickets resueltos por tu personal. Entonces, rápidamente te das cuenta que a partir de mayo, que fue el mes donde se retiraron los 2 empleados, la productividad ha bajado. No se llegan a resolver todos los tickets a tiempo. Entonces, ya tienes la evidencia para presentarlo y solicitar la contratación de más empleados. Así que tu siguiente paso es convertir esta imagen que se creó rápidamente y que no tiene ningún impacto o que no tiene un mensaje claro, tienes que convertirlo en un gráfico que transmita tu propósito, que es solicitar la contratación de más empleados para TI. Así que para empezar, vamos a considerar las lecciones que vamos aprendiendo. Iniciemos aplicando el principio de cierre. Recordemos que este principio nos decía que los bordes de los gráficos no son necesarios, porque aún sin bordes, nuestros ojos seguirán viendo este gráfico como una imagen completa y que en su lugar usemos los espacios en blanco para diferenciar los elementos dentro de un dashboard. Así que vamos a eliminar estos bordes. También algo más que debemos observar son estas líneas o cuadrículas. A no ser que tu audiencia necesite rastrear con el dedo desde el eje Y hacia los datos, podrías mantenerlas. Pero si los vas a dejar ahí, siempre manténlas muy delgadas o con colores muy claros como el gris. Pero lo ideal es que esas cuadrículas se eliminen por completo para evitar el contraste en el gráfico y para que tus datos resalten más en esas líneas. Así que las vamos a eliminar. Otro criterio que revisamos en clases anteriores fue la eliminación de la carga cognitiva a tu audiencia. Por ejemplo, estos marcadores no le vemos ningún propósito o mensaje que dar. Solo debemos usar marcadores si queremos resaltar algunos datos. Así que por el momento vamos a removerlos. Si seguimos reduciendo la carga cognitiva, también recordarán que en una clase mencionamos que no debemos colocar nunca en nuestros gráficos elementos o textos diagonales, porque ocasiona que la lectura se reduzca en un 50%, es decir, tu audiencia se va a demorar más en leer tu gráfico. Así que modifiquemos estas etiquetas del eje X y reduzcamos el nombre para que se vea mejor. Aparte, también notamos en el eje Y estos ceros decimales que a veces los visualizadores automáticamente los agregan. Pero siendo sinceros, estos ceros no significan nada. Al contrario, parecen que estos números fueran más grandes o más complicados de lo que son. Así que eliminemos estos decimales que no aportan ningún valor. Muy bien, ahora que hemos eliminado gran parte de la carga cognitiva del gráfico, sigamos identificando qué elementos harán que nuestra audiencia tenga que hacer un esfuerzo para entender esta imagen. Por ejemplo, ahora que nuestra imagen está más limpia, podemos notar que para entender, por ejemplo, estas líneas azules y rojas, necesitamos buscar sus leyendas. Evitémosle este esfuerzo a tu público
usando el principio de proximidad. Y coloquemos las etiquetas junto con los datos que describen estas líneas. Así que eliminemos estas etiquetas que están en la parte inferior y coloquémoslas junto a las líneas. Ahora será mucho más rápido para tu audiencia identificar qué significan las líneas. Bien, ahora que ya hemos aplicado el principio de proximidad, aprovechemos también para aplicar otro principio, el principio de similitud, y hacer que estas etiquetas tengan el mismo color que los datos. Por ejemplo, al cambiarlas, haciendo esto se convertiría en otra señal visual para tu audiencia y podrá entender que estos dos elementos que tienen el mismo color están relacionados. Muy bien, veamos cómo va quedando nuestro gráfico comparado con el original. Como verás, hay un gran cambio y esto se ha logrado aplicando solo algunos principios de percepción visual. Pero este gráfico aún no está terminado, aunque ya vemos cambios significativos en el antes y el después. Así que en la siguiente clase seguiremos aplicando más conceptos que ya hemos aprendido en clases anteriores para mejorar el impacto de tu mensaje en este gráfico.